Bienvenidos a tu podcast Perspectivas de un Ingeniero Industrial, el lugar donde hablamos de los temas más relevantes en cuanto a gestión empresarial. Nos complace tener con nosotros a Heidi Echeverry, experta en gestión de la felicidad en el trabajo. Heidi es especialista en gerencia de proyectos y magíster en ciencias ambientales. Además es fundadora del semillero de investigación Huellas Industriales, sin contar que es ingeniera industrial. Heidi ha venido investigando en temas relacionados con mejorar la cultura laboral y ha demostrado que la felicidad en el trabajo puede llevar a mejoras en la productividad y resultados positivos para las organizaciones. En este episodio vamos a profundizar en la importancia de la gestión de la felicidad. Además, vamos a hablar de cómo se puede implementar esto dentro de las organizaciones y vamos a conversar sobre los beneficios que tiene la gestión de la felicidad en el trabajo. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Heidi. Heidi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo para todos nuestros oyentes. Perfecto. Heidi, me gustaría empezar preguntándote cómo defines la felicidad en el trabajo y cuál es su importancia en la productividad y el éxito de las organizaciones. Bueno, la felicidad en el trabajo son todas aquellas prácticas organizacionales que se desarrollan para poderle permitir a los empleados vivir momentos de felicidad en el trabajo, teniendo en cuenta que pasamos la mayor parte de nuestras vidas, estamos hablando de 8 horas diarias, es un porcentaje muy grande de nuestras vidas en el trabajo. Entonces, ¿por qué no desarrollar espacios donde se pueda hacer mi trabajo un poco más ameno y más llevadero? La importancia que tiene sobre la productividad es que se reducen los niveles de ausentismo en la empresa, hay mayor retención de talentos, porque pues ahorita las empresas le están como que invirtiendo mucho a lo que es la captura de nuevos talentos y retención de ellos. Y son procesos por lo general muy costosos. Si yo capacito a un empleado, le invierto mucho dinero en procesos de formación, de entrenamiento, y resulta que ese empleado se lo lleva otra empresa que le ofrece un salario más competitivo, unas condiciones laborales mucho mejores, yo realmente estoy perdiendo plata, estoy perdiendo dinero. Entonces, en este caso, los procesos de gestión de felicidad en el trabajo favorece que el empleado lo piense 2 veces antes de tomar una decisión de abandonar la organización. Heidi, esto me parece un tema muy interesante en el sentido de que la palabra felicidad y trabajo no se suelen usar juntas en una oración. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué prácticas o iniciativas puede implementar una organización que quiera fomentar la felicidad dentro del trabajo? Bueno, partamos de que la organización debe diseñar un programa. O sea, si ya tomamos la decisión de que como compromiso directivo va a ser fomentar espacios de trabajo felices o saludables en la organización, lo primero es generar un programa que está acompañado de muchas inversiones que hay que hacer en infraestructura, mejoras locativas, programas de acompañamiento psicosocial y además de eso, pequeñas actividades que se hacen en el día a día. Mire, cosas tan sencillas y tan elementales como tomémonos un cafecito en el día, que el jefe inmediato tenga la oportunidad de gastar 5 minutos de su tiempo reuniéndose con su equipo de trabajo alrededor de un café en un espacio diferente. Entonces puede ser unas mesas apropiadas, las sillas apropiadas, los colores que se manejan en la empresa para generar estímulos visuales que hagan los ambientes más acogedores. ¿Sí? Ahí salen las mejores, digamos que las mejores estrategias para recolectar información y poder mirar cómo se encuentra la productividad del empleado o su desempeño. ¿Sí? Otra de las actividades que nosotros podríamos desarrollar son lo que llamamos nosotros género. ¿Sí? Vamos a trabajar el género, pero no a manera de cuotas, como lo hacen en muchas organizaciones. Entonces tenemos 2 personas que van a ser mujeres para el cargo directivo. No. Tenemos toda una política desarrollada alrededor del género, independientemente de si es mujer, si es hombre, si es binario o no binario, comunidades LGTBI. Entonces, que yo pueda calificar a través de procesos de selección ciegos, ¿sí? Donde la persona no va a determinar su género, de pronto no va a poner una fotografía para saber si es bonita, atractiva o no lo es, que yo pueda determinar más bien las competencias de un cargo y ubicar a mis empleados de acuerdo a las competencias, las habilidades que tienen
más allá de si pertenece a un género u otro, y quitar todos estos estereotipos que hay en las organizaciones. De que si es mujer, entonces es organizada. Que si es gay, entonces es creativo. Que si es hombre, entonces es racional, y si lo necesitamos para la toma de decisiones, por ejemplo, en el caso financiero, entonces tiene que ser hombre, ¿sí? O resulta que hay programas que le permiten a las mujeres y a los hombres que son de pronto cabeza de hogar poder tener espacios de acompañamiento a sus hijos en las jornadas de trabajo flexibles. Si mi hijo está enfermo, entonces yo puedo irme a trabajar desde mi casa. Ahorita ya con el tema de la pandemia y el uso de los apoyos virtuales, informáticos, se favoreció mucho este tipo de prácticas en las organizaciones. Entonces yo voy a tener una jornada de trabajo donde yo organizo mi tiempo siempre y cuando cumpla unas metas, y si cumplo las metas, entonces, por ejemplo, me regalan el sábado, como hemos visto en empresas aquí en Montería, que se han metido en este cuento de la gestión de la felicidad. Uno podría pensar que son prácticas establecidas por empresas grandes como Google, empresas como Facebook. Bueno, todos soñamos en algún momento con trabajar en Disney, ¿cierto? Porque tienen unas condiciones laborales que, más allá del salario, me permiten a mí lo que llamamos salario emocional, ¿sí? Que me permiten a mí vivir mi vida en el trabajo de una manera adecuada, ¿cierto? Porque es que lo que tú decías era muy cierto. Felicidad se contradice con trabajo. Entonces mi trabajo es aburrido, mi trabajo me están regañando, yo salgo estresado de mi trabajo. No, aquí cambiamos un poco eso, que sea agradable entrar a trabajar en una empresa. Por ejemplo, los empleados de alquería esperan a que sea lunes para poder ir al trabajo, o sea, con ansiedad. No estamos como la costumbre que es que pereza lunes, ya tengo que volver a trabajar. Entonces, en esta flexibilidad en horarios, en esta permitirle, por ejemplo, hay guarderías o lugares de cuidado para los hijos de mujeres que están recién teniendo, pues, han salido de un embarazo, tuvieron el parto, las licencias de maternidad, y no saben con quién dejar a sus hijos, que siempre ha sido un problema familiar importante. Entonces las empresas ofrecen espacios, y hay espacios hasta muy bonitos, ¿sí? Vemos empresas que se han dedicado a diseñar espacios con juegos, con colores, con estímulos sensoriales para los hijos de los empleados en general, porque pues también encontramos padres que les toca ejercer como padre y madre, ¿sí? Entonces, mientras los hijos están allá, imagínense, ya yo no tengo que estar preocupada de que con quién se quedó, si lo están tratando bien, si le dieron la alimentación o no, sino que yo puedo ir monitoreando a mi hijo o a mi hija en su espacio de juego mientras estoy trabajando. Qué interesante todo lo que me cuentas. Entiendo que no existe una fórmula única y que estas iniciativas van a depender de la caracterización de la población que estemos abordando. Adicionalmente, tú empiezas tu explicación contando de que es necesario hacer inversiones para lograr el éxito de estas iniciativas. Y me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta que hay que invertir, ¿cómo se mide el éxito de la gestión de la felicidad en el trabajo? Se mide en términos de productividad y de retención. Lo que yo te decía, los indicadores son nivel de ausentismo, de pronto por enfermedad, por condición médica. Están los indicadores de productividad, o, pues lo que llamamos desempeño, en la evaluación del desempeño se agregan indicadores que son los de satisfacción personal frente a su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces ya eso me permite a mí saber qué tan eficiente es el empleado frente a las prácticas que tenemos de felicidad, porque resulta que estamos implementando prácticas que son costosas, ¿sí? Como, por ejemplo, les hacemos un espacio de descanso con cojines, con hamacas, con camas, y resulta que no funciona porque entonces el empleado se la pasa todo el día metido allá, ¿sí? Y no produce. O sea, teniendo en cuenta, lo que usted decía ahorita es importante. Yo tengo que diagnosticar en mi empresa, primero para determinar qué tipo de población es la que estoy trabajando, porque yo tengo que conocer a mis empleados en su diversidad y en su diferencia, ¿sí? Para poder mirar cuáles son las prácticas que se van a implementar. Entonces, si yo tengo en mi empresa grupos indígenas, afrocolombianos, discapacitados, tengo, por ejemplo, comunidad LGTBI, tengo madres cabeza de hogar, tengo jóvenes entre los 18 y 25 años, o sea, yo empiezo a mirar, dependiendo de la cantidad de dinero que se tenga para invertir en eso, porque es una inversión, ¿sí? Eso hay que entenderlo, por eso se le llama gestión de la felicidad,
porque no son gastos que yo estoy haciendo por hacer, o sea, no es mandar a los empleados de paseo, porque sí, o sea, sin un propósito. ¿Sí? Hay empresas que, por ejemplo, el grupo de ejecutivos, cuando lo necesitan que tengan cohesión de equipo y no se entienden entre sí por las diferencias que hay entre ellos, los mandan, por ejemplo, a Israel sin plata. Entonces, que ese grupo mire a ver cómo se defiende allá, ¿sí? Durante 3, 4 días. Entonces, se tienen que unir, sí o sí, pero esas actividades son muy bien pensadas desde lo económico. Yo no puedo obligar a los dueños de la empresa a que se pongan a hacer inversiones si no van a tener un resultado. Entonces, lo medimos en términos de productividad, de satisfacción laboral y del desempeño en el cargo. Muy interesante. Heidi, las empresas a nivel mundial, desde hace aproximadamente 2 o 3 años, están sufriendo un fenómeno que se ha denominado como la gran renuncia. Y algunas empresas de todos los países, incluido Colombia, Estados Unidos, Latinoamérica, han tenido rotaciones que cerca del 50% anual. Yo quiero que tú me digas qué impacto puede tener aquella organización que decida implementar la gestión de la felicidad sobre estos indicadores de rotación. Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué impacto finalmente genera? Yo creo que sobre la rentabilidad del negocio y qué tan atractivo se hace para los nuevos talentos. Debemos tener en cuenta que la nueva generación con la que estamos trabajando a nivel profesional, la demanda, la oferta laboral, se comportan como jumpers. O sea, usted, un joven, no lo va a tener como en la época, pues digamos que anterior, estamos hablando 10, 15 años atrás, donde había un jefe coercitivo que gritaba, que regañaba y entonces usted se tenía que aguantar eso porque tenemos que tener un trabajo estable. O sea, yo necesito ganarme un dinero y entonces yo me tengo que aguantar esas condiciones o que yo no pueda crecer en lo profesional o en mi trabajo, que yo no pueda tomar decisiones. Ya no, ya el chico de ahora que sale egresado de las universidades, con todo esto de las redes sociales, de los movimientos de los influencers, ya quieren otra cosa. Entonces, si yo tengo talento, soy bueno, por ejemplo, para generar códigos. Ahorita todo el tema de análisis de datos también se está moviendo mucho. Entonces, yo soy muy bueno, muy buen analista de datos, pues yo soy atractivo para el mercado laboral. Entonces, ¿yo por qué tengo que quedarme en una empresa que no me está tratando bien? ¿Sí? Y tratando bien no quiere decir solamente el tema del pago, vuelvo y repito, está lo que es salario emocional, que yo pueda tomar decisiones y que tengan cierto nivel de empoderamiento también es muy importante, ¿sí? Que sea importante para la organización, pero en términos no hay que me están diciendo, ay, no, qué importante eres para nosotros. No, es las políticas que define la organización. Por ejemplo, política de diversidad, política de igualdad, de equidad, de género. Yo voy a tener las mismas oportunidades de ascender en la organización que otra persona, ¿sí? Porque es que ahorita con los movimientos estos extremistas del feminismo, de pronto se ha tergiversado un poco sin entrar a tocar como temas que son tan delicados, pero yo no puedo medir a las personas, por ejemplo, la hija de un empresario que tiene mucho dinero, tiene mejores oportunidades que una persona, un hombre que ha salido, por ejemplo, del campo. Entonces, ¿yo por qué le tengo que dar a ella una cuota sabiendo que el otro también tiene el talento y que lo ha sufrido y que pues, ha adquirido sus habilidades? Entonces, en temas de retención, el sistema de gestión de la felicidad lo que ayuda es a disminuirla. Yo no me imagino cómo será yo querer contratar a una persona de Google. Nosotros tenemos el caso de una egresada que entró a trabajar a Google. Vino una agencia publicitaria y le ofreció más dinero y pues claro, ella con esa cantidad de dinero así de un momento a otro decidió irse para allá y resulta que se devolvió para Google. O sea, no duró ni 3 meses, se devolvió para Google porque se dio cuenta que a veces no es solamente temas de dinero, sino que está también el que yo pueda de pronto capacitar, ¿sí? En lo que yo quiero, que yo pueda hacer mi trabajo en los horarios que yo quiero. Entonces, en temas de rotación el impacto es altísimo. De hecho, lo estamos viendo en organizaciones nuestras. Nosotros aquí hay una constructora en la ciudad de Montería que ha implementado el proceso en el programa de gestión del talento humano y bienestar laboral. Y ellos tenían unas tasas de retención altísimas, o sea, casi del 40%, porque el dueño de la empresa tiene un carácter muy particular, o sea, es una persona
que no es muy calmado, por así decirlo, al momento de llamar la atención. Entonces, hiere mucho la dignidad de los empleados. Entonces, ¿qué pasaba? Que se iban. O sea, tenía un gerente de proyectos y se le iba. Tenía un ingeniero de interventor y se le iba. Y cuando empieza a implementar el programa, él entra en el proceso de formación y de entrenamiento, donde se le muestra cómo son las maneras asertivas de llamar la atención, por ejemplo, en el caso de aplicar correctivos, y él mismo se da cuenta, no, es que yo lo estaba haciendo mal, porque es que estas empresas, por lo general, las que son familiares, eh, papá la dejó, abuelo la dejó, se la dejó al papá, papá la sostuvo y me la entrega a mí. Y resulta que en procesos de formación casi no tienen un nivel de conocimientos apropiado. Hay mucha ignorancia frente al tema. Y es una de las personas que más entendió el proceso y en este momento él está convencidísimo del tema y las inversiones que se necesiten en la organización para mejorar las prácticas organizacionales, pues él las apoya, ¿sí? En temas de dinero. Muy interesante. Heidi, en consonancia con lo que dices, ¿tienes algún caso de éxito que te gustaría compartir con nosotros en cuanto a la implementación de estas iniciativas? Sí, ese que les comentaba de la constructora, el ambiente que se vive allá o que se vivía es muy fuerte. O sea, todo lo que sea ingeniería y trabajo pesado es muy estresante, altamente, requiere un gasto energético muy alto, ¿sí? Porque hay que pelear con contratistas, con proveedores, con la curaduría, que no nos dieron los permisos a tiempo, que está el cliente exigiendo, que los insumos se hicieron cada vez más costosos, el plano no era como el cliente lo quería. Bueno, entonces estos niveles de estrés se viven en este tipo de empresas del sector de la construcción y en muchas otras, ¿sí? Sobre todo porque los niveles, o sea, la diferencia realmente radica en este tipo de empresas en los niveles de cualificación, ¿sí? Entonces, yo trabajar con operarios, si soy una ingeniera joven, mujer, a mí me queda muy difícil y me tengo que igualar con ellos para que me respeten, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que genera tensiones emocionales, ¿sí? Una mujer que se ve forzada a actuar como un hombre para que la puedan respetar en una zona de construcción con maestros de obra y demás, genera tensión, porque eso no es lo que es ella, ¿sí? Entonces se empezó a implementar el sistema de bienestar y de felicidad en esta constructora y ahorita los ambientes son un poco menos tensos, ¿sí? Obviamente se da la atención normal del trabajo, pero ellos tienen una jornada al principio, cuando empieza la jornada laboral, tienen unas reuniones de 5 minutos, que es otra de las actividades que se recomienda para esto, reuniones que sean cortas, ¿sí? Cuando yo me tengo que reunir con mi jefe para mostrar mi informe o la actividad, el cumplimiento de la actividad, entonces son relaciones cortas de 5 minutos, donde yo doy mi informe rápidamente y al final de la jornada tienen un espacio de esparcimiento, ¿sí? Donde se toman algo, o sea, o se les da un snack, ¿sí? Y ellos pueden contar cómo estuvo su día y medir qué tan felices están. Hay un cuestionario que se utiliza para yo medir al empleado cuando llega, yo le pregunto qué tan feliz viene de la casa, a la mitad de la jornada, qué tan feliz está, pues a la hora de ir a almorzar, y al final de la jornada, qué tan feliz se va. ¿Sí? Entonces, eso me arroja mi información y esos datos son los que yo utilizo para pues, proyectar más adelante y que pueda fortalecer. En Colombia hay muchas iniciativas que están dando resultado. Yo le mencionaba ahorita el caso de Alquería. Alquería es una empresa que ya se montó en el tren desde hace mucho tiempo con el tema de la felicidad. Ellos ya han cambiado hasta los nombres de los cargos. El presidente de la compañía se le llama constructor de sueños. ¿Sí? El director de sueños o de pronto kamikazes de la información a los que son analistas de datos. Entonces, desde el mismo lenguaje, esta mañana precisamente lo hablaba a mis estudiantes en gestión de la diversidad, porque a propósito tenemos una electiva que estamos ofreciendo en el programa de Ingeniería Industrial que surgió como necesidad de lo que está viviendo el mundo, ¿sí? Todos estos problemas de salud mental producto de la pandemia, que no le hemos hecho el duelo, o sea, el proceso de pospandemia todavía estamos, y nos ha tocado enfrentarnos como humanidad
a ese duelo que había que hacerle, al encierro, y mucha gente ha preferido olvidar, pero resulta que el cerebro, desde la neuroquímica como tal, no olvida, y eso sale en algún momento, sale en un conflicto, en una discusión, en una pelea. Entonces, a raíz de los problemas de salud mental, que ya la OMS ha generado la alerta de que es una de las enfermedades del futuro y que está creciendo a pasos agigantados, o sea, vemos mucha depresión, vemos mucha ansiedad, vemos muchos casos de suicidio, ¿sí? Gente que se ve normal, feliz, y de un momento a otro, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Entonces, a raíz de esos problemas de salud mental, ha surgido un área en la seguridad y salud en el trabajo, que es la neuroseguridad laboral, ¿sí? Ya, solamente me concentro en definir patrones de comportamiento organizacional y protocolos frente a acciones de salud mental, ¿sí? Entonces surgió la electiva. Entonces esta mañana estábamos hablando de la gestión de la diversidad y es importante el lenguaje, ¿sí? Si yo cambio, acuérdese que hay un principio de que cuando usted cambia lo que usted piensa, usted cambia lo que usted hace. Entonces, el lenguaje es muy importante para la humanidad, ¿sí? Lo que yo hablo es lo que muestra mucho lo que yo soy. Entonces, si yo empiezo a cambiar el lenguaje inclusivo, les decía a mis estudiantes, ya no se le dice discapacidad, eso es discriminación. Se le dice una diferencia funcional. En la empresa no tenemos discapacidad, tenemos diferencia funcional. Entonces, obviamente, hay una dificultad auditiva, hay una dificultad psicomotora, hay una dificultad de tipo sensorial, ¿cierto? Entonces, ya cuando yo empiezo a cambiar ese lenguaje, cambia el pensamiento corporativo y cambia obviamente el comportamiento. Ya yo no le puedo decir el negrito, el chinito, el indiecito, no. O sea, yo empiezo a tratar a la gente por el nombre y por el cargo, ¿sí? Entonces, Alquería lo ha hecho. Ellos se apropiaron del tema y han surgido este tipo de lenguajes en cuanto a los cargos como tal. Qué interesante. Y me queda bastante claro que la gestión de la felicidad puede ser un componente crítico de éxito para las organizaciones, toda vez que está ligado al personal y son las personas las que determinan el éxito o no de ellas. Para terminar, ¿qué mensaje le darías a un empresario que está dudando sobre la implementación o no de estas medidas para que se animara y diera el paso a hacerlo? Bueno, que busquen información. O sea, ahí es importante los consultores y los gestores de la felicidad que ya están en aumento. O sea, ya hay certificaciones para ser gestor de la felicidad. Incluso en el mundo vemos que jefe ya no se escribe con J, se escribe con G, por gestor de la felicidad. Entonces, yo les recomiendo que busquen información sobre el tema. Hay mucha información disponible que pueden contratar personas que son expertas en el área. Incluso formar a su personal, porque pues usted no va a tener gestor de la felicidad toda su vida en la empresa. Él entra, hace un proceso de intervención, capacita y entrena a las personas que van a estar liderando el proceso. Es lo mismo que un sistema de gestión de calidad, de seguridad y salud en el trabajo, de medio ambiente. O sea, la persona consultora no va a estar todo el tiempo en la empresa, sino que empieza un proceso de entrenamiento a los líderes del proceso. Entonces es importante los cargos que son de formación humana, habilidades blandas, hay que prestarle mayor importancia a eso. Vemos cada vez más las ofertas laborales, dicen que tenga comunicación asertiva. Un gerente de proyectos, por ejemplo, ya no es que tenga 8 años de experiencia en gerenciar proyectos de X o Y sector o que tenga maestrías, doctorados, no, es que tenga capacidad de comunicarse efectivamente con los equipos de trabajo, que sea capaz de tomar riesgos calculados, que sepa manejar el estrés, manejo de conflictos es importantísimo. Entonces, fíjense que son una cantidad de habilidades blandas que están en aumento ahora y que los dueños de las empresas o los empresarios deberían empezar a mirar. Es más bien como una invitación, ¿sí? Que se abran a lo que está en la realidad del mundo, porque estas generaciones son cada vez más independientes, son cada vez más creativas, tienen acceso a la información más rápido que lo que teníamos las generaciones de antes. Entonces, ¿por qué no ofrecerles un ambiente de trabajo cómodo y apropiado y mirar sus presupuestos? Porque también, o sea, si una empresa tiene problemas de liquidez, pues ¿cómo va a pensar en gestión de la felicidad? O sea, de hecho es
podríamos hacer actividades pequeñas para empezar, antes de hablar de un sistema de gestión de la felicidad, porque por lo general las que entran en este tipo de sistemas ya tienen un nivel de madurez corporativa muy grande. O sea, yo no puedo, si yo no le estoy ofreciendo calidad en los productos a mis clientes, yo cómo voy a hablar de felicidad en el trabajo, ¿sí me entienden? Entonces, yo empiezo a mostrar, si yo estoy hablando de felicidad en la empresa, le estoy dando la imagen al cliente de que yo estoy como una empresa organizada y madura. Entonces, por ahí voy a empezar a mejorar la imagen corporativa, mi volumen de ventas obviamente se va a aumentar y los clientes pagan muy bien esto. Estos son temas que le gustan a la gente, ¿sí? Inclusión, mujer, comunidades LGTBI, o sea, son temas que llaman la atención y captan masas. Entonces, por entrar en la moda o lo que sea, yo compro productos de una empresa que favorece este tipo de procesos de equidad, de género, ¿sí? Que le da igualdad de oportunidades a los empleados. Entonces yo sí los invito a que busquen más información, a que contraten consultores en el área y que se arriesguen, ¿sí? Se arriesguen a probar, que da muy buenos resultados. Heidi, si alguno de nuestros oyentes quisiera de pronto tener tus servicios como gestor de la felicidad, ¿cómo podría ponerse en contacto contigo? Bueno, yo tengo un correo electrónico, pues el correo electrónico hecheverry con i del puntico, con v i del puntico, @correo.unicordoba.edu.co. Ahí podrían escribirme y miramos a ver cómo se empieza a implementar, porque usted lo decía y es muy cierto, cada sistema de gestión de la felicidad se adapta a la organización. No es lo mismo el sistema de gestión que implementamos en la empresa, casi digo el nombre de la empresa y me descabezan, al que implementamos, por ejemplo, en Aquería, en Argos, sí, es adaptándolo a la naturaleza del negocio, con sus características, con sus empleados, con el nivel de activos que tengan, ¿sí? Y demás. Tu contacto, tu email va a quedar en la descripción del video para que si alguna persona quiere profundizar sobre estos temas o quiere contratarte a ti o a algún miembro de tu equipo como gestor de la felicidad, pues puedan hacerlo. Si Para mí, necesitan datos, o sea, para demostrar que los indicadores sí funcionan. Hay mucha información frente al tema. de acuerdo, si alguien quiere profundizar sobre la relevancia o importancia de estas iniciativas, también puede ponerse en contacto con ella, que seguramente la ingeniera Heidi Echeverry pondrá esa información a su disposición. A mí me quedó claro que la gestión de la felicidad es clave del éxito de las organizaciones. Con esto damos por concluido el episodio. Yo invito a todos los oyentes a que implementen estas iniciativas dentro de su organización, a que busquen información y en adición a que apoyen el podcast siguiéndonos en Spotify, en Apple y en YouTube. Sin más, me despido. Heidi, muchísimas gracias por tu participación en este episodio. A ustedes por la invitación y espero que pues, les haya servido para que hagan sus empresas más saludables y más amigables con el empleado. Un saludito a todos, un muy feliz día para todos.